Bueno, pues nada, bienvenidos a este primer vídeo resumen de la asignatura de Historia en segundo de eso. Antes de nada quería disculparme por mi ausencia desde el día 28 de abril. Me ha sido todo por culpa de una lesión en la espalda y la verdad que ha sido más grave de lo que pensaba y por eso todavía no he podido volver al colegio. Han sido días muy malos, bastante fastidiados sin poder moverme, pero ayer el médico me dijo que parte de la rehabilitación era, aparte de dar un paseo al día, hacer unos ejercicios, también era estar de pie unos minutos y quería aprovechar esos minutos de estar de pie para mandaros vídeos que os sirvan de repaso para las cosas que ya os he explicado en clase durante el mes que estuve con vosotros antes de la lesión y también para las tareas que os he ido mandando mientras he estado de baja, sobre todo para que podáis entenderlo bien todo de cara al examen y que no haya ninguna duda. Así que ya os digo, este primero va a ser referente a aquella primera parte que sí os pude explicar en clase y de manera consecutiva habrá otros vídeos donde os explique el tema que habéis tenido que hacer con la tarea en cuestión. Esa tarea que habéis estado haciendo se supone en mi ausencia. Lo más probable es que para la semana del 19 de mayo ya esté yo con vosotros en persona y ya pueda seguir explicando todo y resolviendo dudas de cara a los exámenes finales de junio. Pero mientras tanto, para que os sirva de repaso, yo os quiero mandar estos vídeos que son muy cortos, que os pueden servir de resumen y de repaso, sobre todo incluso cuando vayáis a estudiar de cara al examen, podáis tenerlo escuchándolo o viéndolo rápido antes para que os ayude a retener mucho mejor toda la información. Este concretamente tiene que ver con lo primero que os expliqué, que era la dominación musulmana concretamente en Sevilla y lo que ocurre antes del periodo que deja mayor monumentalidad, que eso sí que nos suena mucho más y que ya lo habéis estudiado antes de tenerme a mí como profesor de historia. Simplemente hacer referencia al S-711, que os lo sabéis ya de sobra, que comienza la invasión musulmana y que del 711 a prácticamente el siglo XII y XIII, pues prácticamente no nos ha quedado nada hispano-musulmán en la península ibérica y concretamente en Sevilla. Ya sabéis que yo he centrado todo mucho más en nuestra zona, en nuestra región, para que se os quede mejor y, digamos, lo tengáis más cerca, más presente y de esa manera se os quede en condiciones de cara al examen. Y la razón por la cual no quedaba monumentalidad ni nada construido anterior al siglo XII o el XIII de época musulmana o de algún resto que pudiera ser característico de los hispanos musulmanes, pues precisamente se debía todo a algo que no se suele estudiar durante el colegio y que yo, ya os digo, hasta la carrera no me lo explicaron. Y es la invasión de los vikingos. Estos vikingos que ya sabéis que eran los del norte, los hombres del norte, de ahí el nombre o el término de normando o el de hombre del norte, que por supuesto hicieron exactamente lo mismo en la zona desde Noruega y Suecia hacia Irlanda, Escocia, Inglaterra, Francia y después ya bajando hacia el Mediterráneo, lo hicieron también con la península ibérica. Arrasaron la zona del reino antiguo de Navarra en la Edad Media, incluso secuestrando al rey Sancho, que lo devolvieron a cambio de una cuantiosa recompensa. También la zona del norte de Cantabria, Asturias, Galicia, la parte de Portugal y después cuando llegan a esta zona del Guadalquivir, digamos la salida hacia el Océano Atlántico, como Sevilla ya os dije que en aquella época tenía una parte, digamos, mucho más avanzada del Océano Atlántico, era un puerto verdaderamente marítimo interior, aunque hoy lo sigue siendo, pero por la presa y la exclusión no va a ser igual. Pues eso facilitó a que llegaran los vikingos con sus drakas, que ya os expliqué, que era el tipo de navío que utilizaban los vikingos para poder ir precisamente por mar abierto o por alguna zona fluvial como la del río Guadalquivir. Ya sabéis también que os lo expliqué en clase que el río Guadalquivir se llamaba antes de que llegaran los musulmanes Baetis, que en latín significa río profundo o río navegable, y que después los musulmanes se lo cambian poniéndole en árabe Wat al-Kebir, que Wat significa río y al-Kebir el más grande. ¿Vale? Así que al final nosotros nos hemos quedado con ese término. En cualquier caso, en el 844, 859, hay diferentes fechas en las que los vikingos arrasan la Sevilla hispano-musulmana, llegando incluso hasta Córdoba. Y si no recordáis las fechas exactas en el examen, que obviamente eso se valorará, pero si no lo recordáis bien,
podéis poner mediados del siglo noveno o finales del siglo noveno y ya con eso iría perfecto. Hay puntos importantes y claves en cuanto a datos de este periodo, que es acordaros que estaba el famoso Abderramán II gobernando lo que era Al-Ándalus, la tierra de Vándalos, que es como llamaban los musulmanes a toda la península ibérica. Ya sabéis que el término de Andalucía viene de Al-Ándalus, que era como los musulmanes llamaban a toda la península ibérica, refiriéndose literalmente a lo que era la antigua tierra de los vándalos o Vandalucía. ¿Vale? Que no era solamente el sur, sino desde el estrecho de Gibraltar hasta los Pirineos. Y que efectivamente estos musulmanes, como os decía antes, frenan ya ha llegado el momento a los vikingos con Abderramán II y hay un punto clave, una batalla que va a ser bastante importante que recordéis el término, que es el de la batalla de Tablada. Tablada ya sabéis que es una zona que se encuentra a orillas del río Guadalquivir en la ciudad de Sevilla. Y digamos que de todas las cosas que os estoy diciendo son las que deberíais retener en cuanto a toda la información que viene en los apuntes que ya os he subido al claro. Ya está, sin más. Después, detalles importantes, que esto sí que va a ser relevante. Las consecuencias de estas invasiones de los vikingos, que por supuesto que no haya quedado nada hispano-musulmán anterior a aquella época, porque los vikingos ya sabéis que arrasaban. También el término que le daban los musulmanes a los vikingos, que era el de Mayus o Magyus, que significan algo así como pagano o infiel, es decir, que no profesaba la religión monoteísta de los musulmanes, que era el Islam. Y también que, por ejemplo, el sucesor de Abderramán II, Abderramán III, que fue rubio con ojos claros. Entonces eso ya os va a ir dando una pista del mestizaje que se produce por la invasión de los vikingos. Ya no son poblaciones hispano-musulmanas que estamos acostumbradas a ver en las series o en las películas, sino que tienen un aspecto de esa fusión con los vikingos que llegaron en aquella época. Aparte hubo vikingos que se convirtieron al Islam, hubo algunos musulmanes que se fueron con los vikingos hacia el norte, que lo hemos estado viendo largo y tendido en algunas escenas de la película del Guerrero número 13 y que, por ejemplo, con pueblos como el de Coria del Río, que está en la provincia de Sevilla y da directamente hacia la parte del Guadalquivir o la Algaba también, pues ya sabéis que allí hay mucha gente que es rubia de ojos claros y se hace todavía la coña de que los vikingos se quedaron allí o incluso que hay recetas de quesos en esa zona que son de la época medieval, de cuando los vikingos llegan a aquella parte. Entonces, grosso modo, ya os digo que sería un resumen de todo lo que es la invasión de los vikingos en aquel periodo de los musulmanes. Los siguientes vídeos ya tendrían que ver con la época hispano-musulmana que más os suena a vosotros precisamente porque han quedado monumentos de aquel periodo, ya sea de los reinos de Taifa de Sevilla con Al-Mutadid o su hijo Al-Mutamid, el rey poeta, que ya os hablaré en los siguientes vídeos, aunque lo expliqué en clase, pero para que lo tengáis de repaso. También la Sevilla Almohade, que hay monumentalidad que os va a sonar mucho más, como por ejemplo la Torre de la Plata, la Torre del Oro, la Giralda, partes del Alcázar, y, y después ya la Reconquista por parte de Fernando III de Castilla. Pero yo os digo, eso vendrá en vídeos posteriores que os pueden servir de repaso de cara al examen o para la tarea que habéis estado haciendo en clase, o si alguno no lo ha hecho en clase, que lo pueda hacer en su casa. ¿De acuerdo? Nada más por mi parte, este sería el primer vídeo resumen. Espero que no se haya hecho muy aburrido ni muy tedioso. Simplemente que ojalá nos veamos pronto y que ya en persona os pueda seguir explicando sin necesidad de enviaros estos vídeos para que os ayuden a estudiar. E insisto, si de cara al examen, aunque yo ya vuelva a dar las clases normal y corriente, Dios lo quiera, que sea muy pronto. Si de cara al examen queréis utilizar estos vídeos para repasar y estudiar, pues lo podéis hacer sin ningún problema, que a lo mejor os facilita el trabajo antes de leeros algún esquema o algún resumen que hayáis hecho. Así que nada, a ustedes.